Saludos, saludos, buenas tardes, amados hermanos, amados amigos que nos sintonizan en este momento por esta televisión, por este canal y en este programa poderoso, La Voz de Dios, una extensión del reino. Quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes en esta tarde y quiero ser de bendición. Así que, por favor, no se mueva de su televisor porque Dios puede hacer algo impresionante en esta tarde a través de esta palabra de Dios. Quiero compartir en el libro de Génesis capítulo 2 en el verso 16 y en el verso 17 en este momento, y leeré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En el capítulo 3, verso 4 del mismo libro dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Paradójicamente, Dios dice en el capítulo 2, verso 17 que el hombre morirá, y el enemigo dice en el capítulo 3, verso 4 que no morirá. Y en el verso número 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya, poderosa palabra del Señor. Quiero ponerle como tema a esta palabra que en este momento voy a dar: tres cosas necesita el hombre. Todos sabemos que Dios es quien crea al ser humano. Dios es quien crea al hombre y lo pone, lo establece en el huerto del Edén, lo establece en un lugar bien, en un lugar cómodo, en un lugar apropiado, porque el huerto del Edén no era cualquier lugar, sino un lugar que estaba preparado para que el hombre que Dios formó viviera sin necesidad alguna. Es decir, que todo lo que el hombre necesitaba estaba allí en aquel lugar. Todo lo que el hombre iba a necesitar para vivir estaba en el huerto. Si necesitaba agua, habían ríos que pasaban por el medio del huerto. Si necesitaba alimento, habían árboles que eran para que el hombre comiera. Todo lo que él necesitara estaba allí en el huerto del Edén. Pero dice la Escritura, lamentablemente la Biblia dice esto: algo trágico pasó en aquel momento, en aquel lugar, en el huerto del Edén. Y es que el hombre que Dios forma es visitado por el enemigo. En algún momento determinado, no importa lo cómodo o bien que tú te encuentres, puedes ser visitado por tu enemigo. Y así pasó con el primer hombre que Dios formó. La Biblia dice que Dios le había dicho al hombre que todo árbol que había en el huerto podría comer, pero de uno llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, de este árbol no podía comer. El enemigo lo incita a que él coma precisamente de este que Dios le había prohibido. Amados hermanos, lamentablemente muchas veces nosotros no acatamos las órdenes de Dios. Muchas veces no reflexionamos en lo que Dios está diciendo. Nosotros todos debemos entender que hay cosas que son prohibidas, aún en nuestros tiempos. Hay cosas que son prohibidas. Y esto le pasó a Adán, amado, y lamentablemente tomó el árbol que Dios había dicho que no tomara. Primer detalle: el hombre al tomar de este árbol, de este fruto que Dios había prohibido, empezó a perder una verdad. ¿Por qué una verdad?
porque la verdad que lo sustentaba era la palabra que Dios le había dado. Él la suelta, agarra una mentira que el enemigo pone en su camino, pone delante de él, gloria al nombre del Señor, y pierde automáticamente la verdad que Dios le dio, la verdad por la cual vivía. Todo ser humano necesita una verdad, los gobiernos necesitan una verdad. Todo el mundo, para vivir, para prosperar, para tener éxito en la vida, necesita tener una verdad. El hombre que Dios formó para poder estar estable en el planeta Tierra y en el lugar que Dios lo había creado, necesitaba, amados, esa verdad, pero lamentablemente ya la había perdido. En el verso número 4 del capítulo 3, la Biblia dice que el hombre ahora está presto a morir, gloria al nombre del Señor, porque al perder la verdad, ahora también pierde la vida. Ahora tenemos un hombre en el huerto del Edén que ha perdido una verdad representada en una palabra que Dios le había dado, y ahora también tenemos un hombre que también había perdido la vida. Estaba muerto, porque el fallarle a Dios es como estar muerto. Estar apartado de Dios es como estar muerto, amados amigos, amados hermanos. Y este hombre está en el huerto del Edén. Ahora pierde una verdad, pierde la vida, porque automáticamente este hombre iba a morir. Había sido creado para vivir, había sido creado para vivir eternamente, no para que muriera, gloria a Dios. Pero su pecado lamentablemente le condenó, su pecado le juzgó. Ahora el hombre en cualquier momento podía morir. Y la Biblia es muy clara cuando habla. En el capítulo 3, verso 24, es el tercer verso que leímos. Allí dice que Jehová Dios hizo algo extraordinario. Y lo primero que Jehová Dios hizo es que puso una espada ardiendo, una espada con fuego en el camino que llevaba al árbol de la vida. Porque Dios sabía que automáticamente el hombre perdiera la vida, o el juicio de su pecado hubiera venido sobre él. Él iba a ir corriendo al árbol que debió tomar desde el principio. El árbol que él debió agarrar fue el árbol de la vida, y no el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente Jehová le cerró el camino a este hombre para que no llegara al árbol de la vida. Y escuche, ahora tenemos un hombre en el huerto que ha perdido una verdad, que ha perdido la vida, y ahora para llegar a la vida no tiene camino. Es decir, que el hombre en el huerto del Edén está desamparado, está sin verdad, está sin camino y está sin vida. Lamentablemente está desamparado. Desde que este suceso pasó, la raza humana, que es los descendientes de Adán y Eva, todos ahora viven sin verdad, todos ahora viven sin camino, y todos ahora viven sin vida. Esto lo podemos ver en la sociedad que nos rodea. Niños pequeños que hablan mentira, es que no hay verdad. Gente muriendo por doquier, es que no hay verdad. Gente que lamentablemente andan en caminos equivocados, es que no hay verdad. Es que ya no andan en caminos buenos, ahora andan en caminos de pecado, en caminos perversos. Gloria al nombre del Señor, porque el camino bueno lo perdieron en el principio. Pero la Biblia dice, y para concluir, en el capítulo 14, verso 6 del libro de Juan, la Biblia dice allí que Jesús mismo le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire qué extraño, paradójicamente, las tres cosas que el hombre necesita, las tres cosas que el hombre perdió en el principio, Cristo la trajo en su persona. El hombre pierde la verdad, el hombre pierde la vida y el hombre pierde el camino.
camino. Y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre ama, todo lo que el hombre quiere, yo lo tengo, dijo Jesús. Está en mi persona, está en la vida de Dios. Es decir, que no hay que buscar para otro lado. Todo lo que usted necesita está en Jesús. Usted no necesita dinero. Usted no necesita tener bienes materiales. Estas cosas son importantes, pero no hay nada más importante que tener una verdad. No hay nada más importante que tener vida de Dios. Y no hay nada más importante que tener el camino que lleva a la vida eterna. Y todo esto, hermano, absolutamente todo lo encontramos en la vida de Jesús. Todo esto que el diablo le robó al hombre en el principio, Cristo se lo trajo. Cristo se lo devolvió. Así que usted que está en su casa visualizando este programa La Voz de Dios, una extensión del reino, a usted vine a decirle: usted no necesita más que a Jesús. Jesús es todo, amado amigo. Jesús es todo, amado hermano. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no necesitamos otra cosa. Jesús mismo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Jesús es todo. 3 cosas usted necesita y están en Jesús, en su persona. Así que búscalo a Él y lo tendrá todo. Dios le bendiga ricamente y Dios le guarde.